Hola, mi nombre es Lerelti Ríos, soy estudiante de la Universidad Interamericana de Bayamón, del Departamento de Informática de Ciencias de la Computadora. Eh, Voy a estar enseñándole este código. Este código, vamos a estar comparando un código con threads y otro código sin threads. Este que le estoy enseñando aquí es el que no tiene threads y este es el que sí tiene threads. Vamos a estar comparando. eh, Cuánto la velocidad que correría con 10 elementos y, y con varios elementos, muchos elementos. Vamos a estar haciendo unas pruebas. En principio, este código, aquí tenemos la clase principal, que es increment. Tenemos varias variables, tipo string, que es name, y tipo entera, que es amount. Aquí tenemos, en esta parte se guardan los valores. Eh, Tenemos el constructor donde vamos a decirle el tamaño de amount, que viene siendo 0 en principio, y tenemos aquí el nombre de los threads. Perdóname, esto no es de threads. Tenemos los nombres de la variable que va a ir corriendo los elementos. En esta, en esta función run, lo que va a hacer es que siempre va a estar corriendo, siempre va a estar corriendo este loop, verificando con este if si está duplicado, si los números están duplicados. Cuando digo números duplicados me refiero a que acá abajo tenemos que no hay ningún número duplicado. Tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No hay ninguno duplicado. Eso es lo que va a verificar esta línea de código, estas líneas de código de if, si contienen duplicados en amount. Entonces, en este else es que va a correr para enseñarle la cantidad de elementos que queremos que imprima. Con amount, que va a guardar la cantidad de elementos. En el main tenemos que en esta parte de try and catch vamos a va a vamos a poner la cantidad de elementos que queremos que corra para, para imprimir abajo. Eh, y aquí nos dice la cantidad de veces que hizo, la cantidad de elementos, y aquí nos va a dar el tiempo, la duración en milisegundos. Aquí lo que hacemos en instant start, que aquí es cuando empieza el contador, y tenemos aquí y cuando tenemos el contador. Entonces con instant now lo que hacemos es iniciar el temporizador y terminar el temporizador. Entonces vamos ahora a ver en cuánto tiempo hace con 10 elementos, a ver cuánto tiempo se tarda. Le damos play. Vemos que ahora se tardó 0.010031 milisegundos. Vamos a copiar esto para guardar la cantidad.
Entonces vamos ahora a poner un número grande para ver cuánto tiempo se tarda. Vemos que está corriendo los elementos. Entonces, mientras más elementos, pues más se tarda en completar el proceso. Tenemos que aquí tardó 11.76276 milisegundos. Es, entonces, vemos que con 10 elementos sin threads tardó 0.01003 un segundo. Y para la segunda que corrimos se tardó 11.76276 segundos, si no me equivoco. Ok. Ahora vamos a la clase principal de MyThread. Este sí utiliza threads. El anterior que les enseñé no utiliza threads. Tenemos aquí la clase principal, MyThread. Aquí tenemos las variables que se están utilizando, que tenemos name de tipo string, tenemos amount tipo entera, tenemos elements de tipo entera también. Entonces aquí tenemos donde se va a guardar los números duplicados en este arreglo. Eh, tenemos aquí el constructor que lo llamamos para poner las cantidades. Por ejemplo, aquí amount es igual a 0, name tenemos que es la variable n, como, y elements viene siendo aquí, por lo menos lo tengo en 100, pero vamos ahora a hacer la corrida inicialmente en 10 elementos. Entonces, este elements lo vamos a utilizar para guardar el número de veces que queremos que procese los threads. Por ejemplo, si queremos que 10, vamos a poner en un inicio 2 threads con 10 elementos para ver cuánto se tarda. Aquí tenemos los getters de amount y elements, que lo que hace es que devuelven la cantidad para que se guarden las variables. Tenemos aquí la función run, que lo que hace es que toma la cantidad de... Aquí lo que hace es que verifica que la cantidad sea menor que get element. Entonces, siempre que sea así, pues lo que va a hacer es entrar al if, que este if lo que hace es verificar que los resultados no estén duplicados. Aquí tenemos que guardar la cantidad de números por si hay duplicado, si los contiene, y entonces si los contiene, pues aquí imprime números duplicados en amount. Entonces, si no hay números duplicados, en este if entrar else. Entonces aquí obtiene la cantidad y verifica que sea menor que los elementos. Siempre que sea menor que los elementos que le decimos, por ejemplo, si le decimos 100 y llega a 100, pues entonces ahí para este if y entra al break para que el while no siga siempre corriendo en un loop infinito. Aquí lo que hacemos es que amount se va siempre a estar sumando para entonces imprimir el number thread con la cantidad de elementos que va a ir generando. Aquí tenemos los threads, aquí tenemos los constructores de los threads, aquí tenemos la inicialización de Instant Now, que va a ser el contador. Aquí viene siendo cuando empieza el contador. Aquí iniciamos los threads
Este catch es por si hay algún error que podamos literalmente cacharlo, como dice catch. Y aquí imprimimos las cantidades de, de threads que tenemos y elementos. Y la duración, perdón, la cantidad y la duración en cuestión de tiempo. Entonces esta prueba vamos a iniciarla con 10 elementos. A ver qué nos imprime. Vemos que con 10 elementos nos imprimió pues, 10 threads. Perdonen, tenía que hacerlo primero con 2 threads. Con 2 threads y 10 elementos. Así que vamos a comentar y vamos a dejar solamente 2 threads. Vamos a dejar aquí, vamos a comentar todo esto, que es parte de los threads. Sí. Entonces, ahora verificamos los elementos que estén correcto, en 10 elementos. Vamos a hacer la corrida con 10 elementos, a ver qué nos imprime. Solamente utilizando 2 threads. Pues aquí nos dio una velocidad de 0.012029 segundos. Vamos a guardar los datos. Aquí una tablita que yo tengo. Entonces vamos a verificar ahora con, con más elementos. A ver cuánto tiempo se tarda. Utilizando los mismos, solamente 2 threads, con un número mayor de elementos. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Este es solamente utilizando 2 threads. Vemos que está corriendo el programa. Está corriendo el programa y se tardó 11.785854. Copiamos los datos para yo tenerlo guardado de evidencia para entregar el trabajo. Entonces vamos a hacer ahora el mismo procedimiento, pero solamente con 4 threads. 4 threads y 10 elementos. Vamos ahora a bajar esto a 10 elementos. Y solamente con 4 threads. Entonces le quitamos el comentario para añadirle 2 más. Aquí también tenemos que quitárselo a Start y a Join para que todo pueda funcionar bien. Verificamos. Ok, todo está bien. Vamos a empezar a correr el programa a ver cuánto tiempo se tarda. Utilizando 4 threads. Bueno, vemos ahora que el tiempo fue de 0.011716. Guardamos los datos para ya tenerlo de evidencia. Entonces vamos a verificar, teniendo 4 threads, a ver cuánto tiempo se tarda. Exacto, 4 threads y más tiempo. Más elementos, perdón. Tenemos ahora más elementos. Utilizando 4 threads, vamos a ver cuánto tiempo se tarda, a ver si es menos tiempo. Tenemos que están corriendo los elementos. Siempre todos los threads van dividiéndose el trabajo para que tengan menos esfuerzo. Vemos aquí que se tardó 11.957688 milisegundos. Entonces ya lo hicimos con 4 threads y 10 elementos y tenemos ahora con 10 threads. Vamos a hacer la corrida con 10 threads a ver cuánto tiempo se tarda. Si tarda más tiempo o menos tiempo. Y si es más eficiente o es menos eficiente. Porque esto se trata de los threads.
Ok, le quitamos el comentario a los 10 threads, a start, a join y a los threads. Entonces vamos ahora a verificar con 10 threads, con 10 elementos, perdón. A ver cuánto tiempo se tarda. Teniendo 10 threads y 10 elementos. Confirmamos, sí, y corremos, a ver. Ok, se tardó 0.01493.7 milisegundos. Esto es solamente con 10 threads y 10 elementos. Entonces vamos ahora a verificar cuánto tiempo se tarda con más elementos. Vamos a hacer la corrida, a ver cuánto tiempo se tarda. Y ahí empieza los threads a dividirse el trabajo entre todos. A ver cuánto tiempo se tarda en hacer todos esos trabajos. Ok, vemos que se tardó 11.920357 milisegundos. Se supone que eso es el tiempo que nos da la función que estamos utilizando, el Instant Now, según la información que yo busqué. Entonces ya hicimos eso, ya hicimos las corridas. Entonces, mi computadora tiene un procesador M1 de 8 gigabytes de RAM, es del año 2020 y es un procesador de 4 núcleos. Procesador de 4 núcleos. Esa es la potencia que tiene mi procesador. Entonces, tengo que explicar ahora, explique qué teoría de por qué hay un código más rápido utilizando 10 elementos como 1.000.000. Bueno, según los datos que yo obtuve en el código que no utilizaba threads, se tardó más tiempo eh, la parte que tenía más elementos versus 10 elementos. Tenemos que la que tiene muchos elementos se tardó 11.7627 milisegundos y solamente que tenía 10 elementos se tardó 0.010031 segundo. Eh, en teoría, lo que pasa es que cuando tenemos más elementos, los threads, pues pasan más esfuerzo porque tienen más tareas que, que trabajar y por eso es que se tarda más que teniendo solamente 10 elementos. O sea, porque aquí los elementos vienen siendo como tareas. Entonces, mientras más tareas, pues es como cuando a uno le dan pues 1.000 tareas que hacer versus 10 o 2. O sea, te vas a tardar menos tiempo haciendo menos. Y por eso es que tarda mucho menos teniendo 10 que versus múltiples elementos. Cuando analizamos cuáles han sido los más eficientes, vemos que donde tenemos 10 elementos, el más eficiente fue, si verificamos, fue el que no tenía ningún thread, que fueron 0.010.031 milisegundos. Este fue el más eficiente. El tiempo
más rápido de la corrida de 10 elementos, sin ningún thread. Entonces, cuando vemos el que tiene 1 millón de elementos, el más eficiente de todos fue el de, vamos a ver, si fue el sin thread, 2 thread, 4 thread o 10 thread. Tenemos que el que no tenía thread fue 11.76. Vamos a ver si vemos uno más bajito que 11.76, 78, 95. Este fue el más eficiente, el que no tenía ningún thread, porque fue 11.7627.6 milisegundos. Exactamente, 11.76. No hay ninguno más bajito. Y hasta aquí ha llegado el video. Muchas gracias por su atención. Que tengan lindo día.